imagen que, bueno, en la pieza tenés que sacar la ventana, la puerta, que no se empapela. Imagínate que cubrís todas las paredes de la habitación con un empapelado. Y pero no le pondrías empapelado a... se me perdió el manual. Acá, al techo ni al piso. Bien, eso se llama área lateral. Área es superficie. Pasa que la superficie, alguna vez te lo dije, es como que yo digo, la superficie es resbaladiza, la superficie está mojada, la superficie está rugosa. Y otra cosa es el número que te da. ¿Cuántos metros cuadrados necesito de cerámica para poner el piso en la habitación? Entonces, el área lateral se refiere a esta cara, con esta de costadito, con la otra de costadito y con esta de atrás. Entonces, el área lateral son 4 caras. Si querés todo, se llama área total. Área total. Entonces le sumás este techo y este piso, que también se llaman caras o base. Esta le decimos base, pero porque está apoyando en la mesa, vamos a poner, esta también es la base. Si vos sacás una sola cara y querés sacar la superficie total, vos sacás el número de este frente nada más, y querés sacar la superficie total, ¿por cuánto multiplicás? Por 6. Por 6, claro, si son las 6 caras. Es como que cada uno de ustedes me va a dar 10 pesos a mí. Entonces yo no empiezo a decir 10 más 10 más 10 más 10. No, si son 10 todo igual, voy a decir 10 por 5 alumnos. 10 por 5, 10 por 4 alumnos. Entonces vos sacás la medida de una cara y si querés la total son 6 caras iguales, multiplicás por 6. Y si querés el área lateral son 4 caras, las 4 paredes multiplicas por 4. Y con respecto al volumen, el volumen siempre se saca ancho por profundidad por alto. Suponete que esto fuera una pileta de natación, para saber cuántos litros entran o cuántos metros cúbicos, tenés que saber qué largo tiene la pileta, qué ancho tiene y qué alto vas a llenar de agua. Porque puede ser hasta acá, pero vos la llenas de acá. Bueno, según donde el alto que le des, ahí termina el volumen. Multiplicando el ancho por la profundidad y por el alto, eso da el volumen. Como las 3 medidas son iguales, resulta que es A por A por A. Por eso aparece el volumen A cubo. Ahí las tienen la fórmula, ve que no están en negrita en el manual. Bueno, ahora las busco yo en el papel. ¿Hasta ahí se entendió? El cubo, no hay más para decir. Sí, profe, se entendió. Bien, miren ahora lo que yo escribí acá. Ayer no fue lo primero, porque no es el orden, pero hoy quise empezar por el cubo. ¿Ve? Ahí está, mira el cubo. A ver si hago el dibujito acá. Manual. Perdón si ya lo dijo, pero ¿puede ser que ese resumen lo tenga a mano? ¿Lo tengamos a mano? Una vez que termino la clase la mando. Siempre es mi apunte teórico, como si fuera el pizarrón. Ok, gracias. Nada más que ya está empezado porque la di ayer. Ahora la vamos a mejorar. ¿Ves? Ahora se me ocurrió agregarle el dibujito. Porque ahí se ve quién era A. Y lo pongo acá. A ver dónde me deja pegarlo. Abajo el título. ¿No? Ahí, el cubo. Una figura muy simple. Si vos querés una cara, área de una cara, lo escribí bien, bien sencillo. Área de una cara, como esto es un cuadrado, que el cuadrado es lo mismo que el rectángulo, es base por altura. Si vos querés saber cuánto necesitas de empapelado para tu pared de la habitación, de la espalda, le querés poner en el cabezal, tenés que hacer largo por alto, base por altura. Entonces, el área de una cara es base por altura. Como en el caso del cuadrado es la misma medida, es lado por lado, pero en este caso, al lado, en el dibujito, ahora que le agrego el dibujito, lo llamo A.
Entonces lo puedo cambiar acá por A si quieren. Pero yo lo había hecho sin el dibujo. El A es de arista. Entonces puedo decir que es A por A minúscula, A por A, por ejemplo. La L venía de lado, base por altura. Y acá la base se llama A y el lado se llama A. Con lo cual llega a la conclusión que el área de una cara es A cuadrado. Bien, ¿qué te puedo preguntar? Mira lo que dice acá, área lateral, área L, lateral. ¿Cuántas caras tenés? Es como que 4 alumnos me dan plata, la misma plata. Entonces pongo 4 por este resultado que saqué acá. 4 por el área de una cara. Como la fórmula recién la tenés, bueno, si querés la completo, pero no hace falta escribir tanto. Uno lo tiene que razonar. Es el 4 por esto. 4 veces A cuadrado. Y si lo que querés es área total, decís, no, yo voy a empapelar el techo, el piso, todo, listo, multiplicás por 6. Por eso la fórmula te queda 6 veces que A cuadrado. Fíjate que esto no es para memorizar, esto es para razonar. Es 6 veces por A por A, que es A cuadrado. A porque el dibujo puso A, viste que lo cambié. Yo lo tenía hecho con L. Bueno, como le pegué el dibujito, voy a poner la A. Si no, pongo L, 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 lado, lado, lado. Lo quiero llamar M, 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 M. La letra no importa. Por eso no memoricés letras, sino razoná. Un cuadrado es un rectángulo. La fórmula de rectángulo es base por altura. Como tiene los mismos lados, es A por A, o lado por lado. Y A por A da A cuadrado en matemática. Bueno, si tenés una cara es una, pero si querés las 4, multiplica por 4. Querés las 6, multiplica por 6. Y el volumen es el área de la base, esto es área de la base, que es A por la altura. Si yo cambié la letra, voy a tener que poner acá, ¿qué es el área de la base? A por A cuadrado. A cuadrado. Y por otra vez A. Y A por A cuadrado por A termina dando A cubo. Por eso el volumen es A cubo. Ahí está. Ahora bien, yo les planteé lo siguiente. En una fórmula, lo que está en amarillo en realidad es para estudiar, para leer, llamar la atención, lo demás se razona. Si el volumen termina siendo A cubo, fíjate acá la fórmula, yo te puedo cambiar la pregunta. No siempre te voy a preguntar el volumen, te digo al revés. Una cosa es decir, ¿cuál es el alumno cuyo DNI es 25.121.000? Yo te doy el documento, vos me das el nombre del alumno. Y la otra es que yo te dé el nombre del alumno y vos me des el documento. Es decir, te cambié la pregunta sobre el mismo problema. Me pareció que se vale. Entonces, tenés que pensar lo siguiente. Yo te puedo decir, ¿cuál es el volumen de un cubo que tiene 1800 metros cúbicos de líquido? Bien, acá va el volumen. Y es la incógnita quién va a ser, la A de arista o la L de lado. Entonces, como la A o la L, no importa la letra, tiene un cubo, el cubo pasa al otro miembro como raíz cúbica. El cubo que tiene la A pasa como raíz cúbica del volumen y despejaste en el momento. Yo no quise pintar, por ejemplo, esta, porque lo que estaba pintado en amarillo les decía que es la que tienen que estudiar. El otro se deduce, pero bueno, no me la dejó, ahí sí, separada. Vos te estudias esta y esta la deducís. Decís, bueno, yo te doy el volumen y la incógnita es la A, bueno, pasa el cubo como raíz cúbica y se terminó. O sea que acá te podría preguntar pocas cosas. ¿Cuál es el volumen? ¿Cuál es la arista? Si tenés la arista, podés elevar al cuadrado y sacás una cara. Si tenés una cara, multiplicás por 4, sacás el área lateral. Y si tenés una cara, multiplicás por 6, sacás el área total. No hay más para hacer del cubo. ¿Se entendió? Sí, profe. Un extra te estoy dando ahí con el cubo. Bueno, ahora vamos al otro fácil, porque yo soy así. Digo, me saco de encima los sencillitos y después me dedico un poco más de esfuerzo a los que por ahí son un poco más complicados. Este fue, ya está, demasiado sencillo. Otra sencilla,
La esfera. La esfera. ¿Dónde tenés la esfera? Porque no le puse el dibujito. El cono lo di a pedido porque no lo habían visto. Pirámide. ¿Dónde está la esfera? Por acá me parece. No. Volumen de los cuerpos rectos, todo agregado. Acá. Ay, no puedo creer que no esté en la esfera. Sí tiene que estar. Dice ejercicios distintos. Porque hoy era la esfera. No me acuerdo bien. Miren, acá hay un problema ya que está arista del cubo. Si te pregunta la arista del cubo, como el volumen es el lado al cubo, o arista al cubo, vamos a ponerle la A para ustedes, el cubo, acá la di vuelta la fórmula, lo mismo, es para que la incógnita me quede adelante. El cubo va a pasar como raíz cúbica. Entonces despejo la A, ahí la di vuelta. Acá le pongo flecha. Un ejercicio que está hecho con esto. Pongo flecha, me queda la A solita, dejo el igual, y lo que está como potencia de un lado pasa como raíz cúbica del volumen. O sea que con el volumen sacás la arista del cubo. Ahí. Esto evidentemente es un problema, ves que está la respuesta y todo. Entonces queda que la arista o lado, pero no se dice lado, se dice arista, es la raíz cúbica del número que dio. Esto viene de acá. Después lo vamos a ver. ¿Ves? Acá está el volumen, pero se ve que antes me hizo sacar el volumen, pero mira esta parte. Pongo el volumen y le saco la raíz cúbica al número, y la raíz cúbica de centímetro al cubo da centímetros. Es la raíz cúbica del número dio 18, y centímetro que estaba al cubo, le saco la raíz cúbica, da centímetros. La arista de la base del prisma recto es tanto. Esto debe ser porque era una base cuadrada, no sé, ahora lo vamos a leer. Pero yo estaba buscando la esfera y no la veo. Qué raro. Pero tiene que estar, es que creo que no estoy viendo. Buah. Ahora, si no está, lo agregamos. Ahora que hablé del cubo, abrimos del prisma recto. El prisma recto, la heladera, la caja de zapatos. La heladera, ¿cómo te la imaginas? Con una base más chica, después tiene las paredes de costado que son más altas, y el mismo piso lo tiene en el techo y las paredes de costado. Eso es un prisma recto. Una caja de zapatos es un prisma recto, que puede estar acostada, como ponemos normalmente la caja de zapatos, bueno, o la pongo vertical para que quede más alta, digamos, la base chiquita. Pero, ¿qué tiene? Tiene caras que son rectángulos. Las caras son siempre rectángulos. ¿Y cómo se saca el área de un rectángulo? Vos desarmalo al cuerpo. Imagínate un prisma recto como la caja de medicamentos. ¿Qué pasa con la caja de medicamentos? La desarmás. Entonces, si la desarmás, lo único que vas a ver es en cartulina algo todo plano que tiene rectángulos. Un rectángulo es de la cara, la otra cara, hay 4 caras, un techo y un piso. Una tapa y una parte de abajo que sería la base. Una cara de un rectángulo es base por altura, la misma fórmula que escribí en el cuadrado. Que ahora yo empecé al revés porque quería empezar por uno fácil, Área de una cara por ser rectángulo, base por altura. En el caso del rectángulo, la base y la altura se supone que son distintos porque no es un cuadrado. Entonces por eso dejé B por H. Una cara en un rectángulo es base por altura. Estoy hablando del rectángulo. El área lateral en el prisma recto va a ser el área de una cara por la cantidad de caras. ¿Por qué? Porque el prisma recto depende de la base.
Si la base es un triángulo, va a tener 3 caras. Si la base es un cuadrado, si va a tener un rombo, un romboide, un pentágono. Pero acá está partiendo de que el prisma recto regular, esto está partiendo acá de un prisma recto regular. ¿Qué quiere decir regular? Todas las caras iguales. Parecido al del cubo, nada más que acá no tenía lado por lado, arista por arista. Tengo una base y una altura porque hay un rectángulo, así de simple. No hay un cuadrado. Entonces, por ejemplo, tengo una cara, ahí está, eso es una cara, es un rectángulo. Esto es la base y esto es la altura. Si yo multiplico, me dio el área. Y como las otras caras se supone que son todas iguales y el polígono es regular, entonces te digo, ¿cuántas caras tenés? Y bueno, 6, multiplica por 6, tenés 5, multiplica por 5. La heladera tiene 4. No necesariamente son todas iguales, viste que según hay heladeras más anchas, heladeras más chiquitas, bueno, vamos a suponer que son todas las caras iguales. Entonces multiplicás por la cantidad de caras. Pero un prisma recto puede tener hasta 7 caras si la base es un heptágono, 8 caras si es un octógono. Por eso dice multiplicás, sacás una cara y multiplicás por las caras. Y eso es el área lateral. Área lateral en el polígono regular es el área de una cara multiplicada por n. ¿Qué pasa con la base en los prismas rectos? La base, acá le voy a poner que esto es una cara. Una cara es un rectángulo. Una cara es un rectángulo. Una cara es un rectángulo. Ahí está. ¿Qué pasa si, decía, con la base? La base varía, puede ser un triángulo, puede ser un cuadrado, puede ser un rombo, un pentágono. Regulares o no. Si no son regulares, hay que sacar cada cara, que son rectángulos, siempre haciendo base por altura, lo único que va variando. Esto como que, bueno, las chicas me van a dar 10 pesos y los varones me van a dar 20 pesos. Entonces yo voy viendo cuántos varones, cuántas chicas y son cuentas distintas. Bueno, si las caras son distintas, vas a hacer base por altura que de cada cara. Tenés que mirar el dibujo. Vamos a buscar el manual. A ver. Un prisma. Manual. Eso tengo que ir para arriba, que este es un caso particular. Los prismas son siempre rectos. Ay, qué sensible es esto. Un prisma recto. Por ejemplo, ahí tenés un prisma que tiene 3 caras. Pero como se supone que el triángulo es equilátero, claro, tienen la misma base, la misma arista y la misma altura. Por eso los rectángulos son todos iguales. Con que saque uno, multiplicás por 3 para el área lateral. El área de una cara, que es un rectángulo, es base por altura. Esta arista es igual a esta arista, es igual a esta arista. Y como todos tienen la misma altura, entonces sacas uno y multiplicas por 3. Porque se nota ahí que es un triángulo equilátero. En este, en cambio, ¿ves? Al margen que está inclinado. Este tiene un rectángulo de base. Acá hay 2 caras, las 2 de costado, olvídate que está inclinado. Las 2 de costado y las 2 del fondo. Esto es como un aula. El aula tiene 2 caras que son más largas, más grandes, y el frente del pizarrón y la del fondo que son más chicas. El aula es más vale larga, bien. Esta tiene 5 caras, pero se nota que el polígono es regular. Por lo tanto, tiene 5 rectángulos iguales. La base es un pentágono regular, por lo tanto todos tienen la misma arista y la misma altura. Entonces vos sacás un solo rectángulo diciendo base por altura y después multiplica por 5 y te da el área lateral.
para sacar el área total, le tenés que sumar el piso y el techo. Esto como si fueras a cubrir toda una lata de durazno. La lata de durazno la querés cubrir toda con tela, bueno, al costado la tapa y el techo, toda cubierta. Entonces, el área total es el lateral más los techos, techo y piso, que se llaman caras. Bien, entonces volviendo a mi hoja. No me acuerdo la fórmula de la superficie del pentágono. No te van a tomar con pentágono. Van a tomar o con base cuadrada o con base rectangular. Y nada más. Podría haber con un rombo, no creo. Es verdad eso. Si no, eso se divide en triángulos y se saca cada triángulo. Un pentágono lo dividís en triángulos y son todos triángulos iguales. Sacás un triángulo y multiplicas para sacar el área. Te decía, si no son regulares, hay que sacar cada cara. Porque a lo mejor tenés un triángulo, como mostraba el manual, acá, pero vamos a suponer que son 3 medidas distintas. Acá, esto vale 4, esto vale 2 y esto vale 5. Claro, si las bases ya son de aristas distintas, por más que tengan la misma altura, son 3 rectángulos distintos. Este si es de 4 es el mediano, este de 3 es el chiquito, la cara chiquita, y este si mide 5 es la cara más grande. Bueno, y se forma el prisma. Tampoco van a tomar irregular, porque serían muchas cuentas. Hay que hacer una cuenta por una cara, una cuenta por la otra cara, una cuenta por la otra cara. Después sumar y después sumarle el peso del techo, que sí van a ser iguales, ¿no? Pero no suelen tomar irregular, si no hacemos como muchas cuentas, nada más que por eso. Si no son regulares, ya te expliqué. Área de la base. ¿Qué te puedo escribir del área de la base? Y no puedo decirte. Ahí está lo que vos aportaste, claro. ¿Cómo es si me toca un pentágono? ¿Cómo saco el área de la base? Por eso tuviste miedo. Bueno, acá hay que acordarse que del cuadrado, base por altura o lado por lado. Lado al cuadrado es el cuadrado. Si es un rectángulo es base por altura. ¿Qué más puede haber? Un rombo. Rombo es diagonal. Por diagonal divido 2. Que no creo que haya con rombo. Diagonal mayor por diagonal menor divido 2. Pero bueno, después podemos repasar el viernes esas figuras o después que corte, si tenemos tiempo, cuáles podrían ir de plano. Eso es lo que tiene esto, que esta base te puede cambiar. Entonces yo no te puedo escribir una fórmula acá. Te tengo que decir, fíjate qué base te tocó. Y el área total. Como acá tenés el área lateral y acá tenés la base, que se supone que ya la calculaste, tenés que sumar al área total, es el área lateral. Se nota que esto es una L, ¿no? Porque si no tengo que ponerla en mayúscula. ¿Te gusta más ahí? Ahí sí. Bueno, la ponemos en mayúscula. Área total es igual a área lateral más área de la base. ¿Por qué lo puse en singular? No me gusta, tengo que poner en plural. Porque se supone que hay un piso y un techo. Si después el problema te dijera que se trata de una pileta de natación, por ejemplo, la pileta de natación se cubre con pintura o con los ladrillitos, eso que se llaman venecitas, todas las paredes, pero no tiene techo la pileta de natación. Entonces tenés 2 paredes, que el frente y el fondo, las 2 largas, porque la pileta no es cuadrada, se supone que es rectangular, y después le pones al piso el mismo material. Entonces, por ejemplo, ahí tendrías una base. Pero si yo no aclaro nada y estoy en un dibujo, hablando de prisma en general, cuando uno dice la suma de las bases, se supone que es como esto, que le suman las 2 bases. Vamos a cortar para el modelito. No importa las letras, los vértices o no, solamente la formita. ¿Y dónde iría esto? En prisma recto. Voy a ponerlo acá. Bien. Ahora, vos desarmá, vos haceme caso, desarmá la caja, imagínate cada pieza. El techo y el piso son iguales. Saco este triángulo, suponete, la superficie, y multiplico por 2. Digo, tengo 2 caras. Y las caras son 3 caras, paredes.
Esas paredes son el área lateral. Saco una y multiplico por 3 y después sumo. Eso es el área total. No necesitas memorizar ninguna fórmula, porque cuando memorizan no la saben aplicar. Área total es área lateral más área de las bases. Volumen de los cuerpos. El volumen de cualquier cuerpo recto, ahí lo puse, volumen de los cuerpos rectos, siempre es área de la base por la altura. Suponete que hiciste una pileta de natación con un piso pentagonal. Estaría buenísimo, ¿no? Una pileta así. Es más, el Pentágono famoso de Estados Unidos es un edificio que tiene forma de pentágono. O sea, la base es un pentágono. Por eso se llama el Pentágono de los Estados Unidos. Bueno, si vos hicieras un pentágono, tendrías un pentágono regular, ponele, como pileta de natación, vas a tener 5 paredes. Bien, para sacar el volumen es área de esa base por la altura. La altura es la altura del cuerpo o la altura que te dice dónde va a llenar. Porque yo puedo tener una pileta que tiene 1,50 m de alto, pero yo por los nenes la lleno hasta 1 metro de agua. Bueno, entonces el volumen será hasta donde me diga. Porque puede decirte, bueno, quiero llenar la pileta natación hasta 1 metro de agua. Bien, entonces la altura es 1 metro para sacar el volumen. Siempre esta fórmula, acordate, porque la vamos a ver un montón de veces. Volumen de un cuerpo es área de la base por la altura, siempre que sea recto. Pues después vamos a ver lo que no son rectos. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Bueno, por acá yo hice un ejercicio que no está en el manual y no está resuelto en ningún lugar. Que creo, no, que lo saqué del práctico, ahí me acordé. Del práctico que está cargado en archivos, saqué este, porque ya que hablé de prisma recto, miren. En el trabajo práctico dice, dado un prisma recto, ya expliqué prisma recto, cuya base es cuadrada, ¿viste? Cuadrada, tiene una arista de la base. Ah, me aclaraste. Si vos agarrás la heladera, empezás a tocarle el borde de abajo, el borde de costado, el borde... Esos son las aristas. Entonces no hay una arista sola. Es la arista de la base o la arista de la cara. Por eso te tiene que aclarar. Cuando dice arista, te tiene que aclarar. Mirá el dibujo. Volvamos acá. Ahí, esta. Tocaste esta, es la arista de la base. Tocaste esta, es la arista de una cara. En el otro de arriba también. Entonces te aclara que es esta, la arista de la base, en este prisma recto. Prisma recto. Bien. De base cuadrada. Problema que podría ir en el examen. Lo saqué del práctico. De base cuadrada. Una de las aristas de la base mide 27 centímetros. ¿Quién mide 27 centímetros? La arista de la base. ¿Y la base qué es? Un cuadrado. Ahí te apareció el cuadrado, que ya te lo expliqué también. Y tiene un área total de 2.322 centímetros cuadrados. ¿Quién tiene un área total? Lean el problema solo, porque hablé sola. Léanlo bien y díganme, ¿quién tiene un área total? El cuadrado. No, el prisma recto. ¿Jugó? Área total. Claro, porque dijo área total. Porque si hubiese dicho área de la base, podía haber sido como dato el área de la base. Que no tiene sentido acá, pero viste cómo confunde. Porque si yo te di la arista, escuchen bien, la arista es lo mismo que decir el lado del cuadrado. Te estoy diciendo que es 27. Recién cuando hablaba del cuadrado acá, ¿no te dije que lado por lado, mira, da el área de la cara? Lado por lado, arista por arista, pepe por pepe, m por m, no importa cómo se llame. Esta medida por esta medida da el área de la base del cuadrado, que es esto. Entonces ya uso esta misma fórmula que está acá. El área de la cara o de la base le voy a poner ahora, porque ahora estoy hablando que el cuadrado es una base, pero yo me fui copiando las mismas fórmulas que escribí acá. Volvía para atrás y la copié y es la misma. Entonces mirá lo que puse acá. Arista es el lado de la base, como para que lo entiendas. Bien, la base es cuadrada, correcto. Entonces, el área de la base
en una base, es lado por lado, o sea, arista al cuadrado. Como con ustedes le estoy poniendo la A, la vamos a cambiar por la A. A de arista, que sería el lado del cuadrado. Bien. Ahí me quedó la A. No. Y como te la dio, es 27. Y 27 por 27 te da el resultado que está ahí abajo, que me lo soplaron los chicos, ¿sí? Yo anotaba y ellos me hacían las cuentas. A por A. Bueno. $27 centímetros al cuadrado, es 27 por 27, que dio ese número en centímetros cuadrados. Ya sacaste el área de la base. Lo voy a dejar con la L porque cuando se encaprichó esto. Ahí, después lo cambio. Igual no está mal que lo deje con la L, así se... ¡Ah! ¿Me están escuchando? Sí. Ah, pensé que se me había ido, miren. Porque apareció como un flash acá que se volvió loco. Ahí está. Entonces sacaste el área de la base, del prisma recto. Ya tenés el área de la base. Seguís leyendo. Tiene un área total. Si te habla área total, era del cuerpo. Porque si no es área del cuadrado, área del rectángulo. El área total, siendo un prisma recto de base cuadrada, tenés que pensar en la fórmula del área. Esto imagínate como que yo te diga, el vecino que vende los churros, entonces vos vas a pensar quién es el vecino que vende los churros, no el que vende la papa. Si tenés que ubicarte que si te está hablando de área total, tenés que poner la fórmula del área total del prisma recto, que ya te la escribí allá arriba. Entonces yo la fui a buscar y la escribí acá, miren. Puse. Ah, bueno, acá hice otra cosa antes. Dije, bueno, ¿cuántas caras tiene? ¿Cuántas bases? Tiene 2. Bueno, esta es una. Ahí tengo una. Y por las dudas ya me adelanté y multipliqué por 2. El piso y el techo. El área de 2 caras sería este número por 2. ¿Hacía falta hacer esta cuenta? No, yo la quise hacer para tenerla ahí. En un momento, me va a venir bien. Vas a ver. Y acá puse la fórmula del área total. ¿Cuál es la fórmula del área total siempre? El área total es el área lateral más el área de las bases. Fíjate que estoy poniendo en plural porque estamos hablando total y nadie me dijo que había una cara sola. Entonces, el área total es el área lateral, son las paredes más los dos techos. Bien. Y mirá qué bien me vino, como siempre tenés que aprender en que vimos en matemática, que tenés que hacer sustitución. Sustitución quiere decir, si yo el área te la di, por acá arriba te la di de dato, esta es el área, la cambias acá, en la fórmula de área. Vamos a poner esto en el medio para que esté más cerca. Ahí, si me deja. Ahí. El área total es esto, lo sustituís. El igual. El área lateral no la conozco, la dejo así, área L, es la incógnita. Y el área de las bases era esta por 2, por eso esto vino bien. Yo lo hice antes inclusive sin pensar, pero ¿cómo decir? ¿Cuántas bases tengo? 2, y son las 2 iguales a esto. Entonces, si esta es una base, las 2 multiplico por 2 y me dio esto. Y efectivamente, si al área lateral le sumo el área de las bases, el área total es esta, el área lateral es la incógnita y el área de las bases es esto. Y me quedó una ecuación donde no necesariamente tiene que estar la X. La incógnita es cualquier cosa que queda como letra. Me quedó área lateral. Y bueno, hay que despejar esa ecuación que es más o menos de primer grado, porque lo único que tengo es un número que está sumando. El número que está sumando en centímetro cuadrado pasa al primer miembro restando, ahí lo ves, resté y me dio 864. ¿Y qué es 864? El área lateral. El área lateral. Ahora bien, ya llegué al área lateral. Vamos a ver qué me preguntaba porque me olvidé. Calcular la medida de la altura, me pide. Bueno, la altura. La altura del prisma es base por altura, porque las caras son 4 iguales, porque la base es un rectángulo, un cuadrado, digo.
Esto me distrae un poco acá. La base es un cuadrado. Si la base es un cuadrado, tienen el mismo ancho y el mismo alto las paredes. Si yo saqué el área lateral es el área entre ¿cuántas paredes? 4. 4. Es como que, chicas, somos 4. Ganamos un premio, lo vamos a dividir entre las 4. Entonces, a ver qué dice acá. Ese es el área lateral. El área lateral es 4 veces la base por la altura. Yo podía haberlo pensado de otra manera, por ejemplo, que ahora se me ocurrió, ayer lo hice así. Si yo esta medida la divido por 4, me da una cara. Y después digo que base por altura es una cara. Esto habría que dividirlo por 4 para sacar una cara. Hice al revés, dije, el área lateral de un prisma es 4 veces base por altura, porque son, ahí lo tenés, 4 rectángulos iguales. 4 veces lo mismo, 4 veces base por altura. Listo. Empiezo a reemplazar. ¿Quién es? Otra vez sustitución, método de sustitución. Área lateral, reemplazo por área lateral. El 4 lo dejo donde está. La base me la dio, sí, esto era 27. La base era la arista. Si querés se puede poner arista, pero bueno. 27 era la medida esta, y la que no conozco es la altura. Ahí tenés una fórmula, donde la única incógnita es la altura. En todas las fórmulas, no tenés que estudiar de memoria, si no, no vas a aprender nunca. Y matemática, esto no es nada con lo que va a venir. Tienen que aprender a razonar, que hay fórmulas, que todas las fórmulas se sustituyen por datos. Y de las letras que había, me tiene que quedar una incógnita, si no, no puedo despejar. Entonces, ¿me diste el área lateral? Sí, acá está. Tenés, es del 4 que hago nada, igual porque es un número constante. La base que era, la arista de la base, 27 me la diste. ¿Quién quedó como incógnita? La altura. ¿Este paréntesis hace falta? No. Yo lo dejé para resaltar que son 4 veces esto. Pero el paréntesis ahí está de más. Lo saqué y multipliqué 4 por 27, que me dio 108. Ese 108 multiplica mi incógnita. Entonces pasa dividiendo, y ahí despejé la h. Y la h me dio 8. Y resolví un problema de prisma recto similar a lo que pueda venir en el examen. Este ejercicio está en el práctico, que les voy a pedir que lo hagan para así pueden consultar el viernes. Creo que termina ahí. Vamos a ver qué más me preguntaba. Calcular la altura. No, viene otra pregunta. B, acá cambia la consigna. Dice, ¿cuál sería la medida de la arista de un cubo? Ya no es el prisma recto este, es otro, un cubo, que tiene el mismo volumen que el prisma dado. El volumen del prisma dado, recién, ¿lo saqué? ¿Lo tengo el volumen? No, ni me lo dio de dato, ni lo saqué todavía. Conclusión, lo voy a tener que sacar. Lo voy a tener que sacar el volumen del prisma. El volumen de cualquier prisma recto es área de la base por la altura. La tengo escrita arriba la fórmula, pero para no ir a andar subiendo y bajando, lo vamos a ver que la copié y la volví a poner acá. Ahí está. Volumen de un prisma recto es volumen, es igual a área de la base por la altura. Y ahí pregunto a ver si están atentos. ¿Cuántas variables tiene esta fórmula? La que está en amarillo. ¿Cuántas letras tiene incógnitas? ¿Cuántas son letras? Variables se llaman a las letras. ¿Cuántas variables tiene? 3. 3. ¿Una cuál es? La B de volumen. Tienen miedo a contestar. Y ni siquiera ustedes tienen que contestar aunque se equivoquen. La B de volumen, la A de área y la H de altura. Bien, te pregunto, de esas 3 letras, ¿el volumen lo tenés? No. Sí. No, el volumen no lo tenés. ¿El área de la base la tenés? Sí. Sí, yo la calculé, fue lo primero que calculé. ¿Y la altura del cuerpo lo tenés? Sí. ¿Cuánto me dio la altura del cuerpo? 8. 8, acá la tenés, porque la calculaste, ahí la tenés. La calculaste antes, 8 centímetros. Y el área de la base fue lo primero que calculé. Si era un cuadrado, fue la primaria esto. Área de la base, 27 por 27. Hacelo vos, sacame vos el volumen que me voy a buscar un café.
Volumen es área de la base por la altura, que sabes que es 8 centímetros. Hagan esa cuenta que ya vengo. ¿Les dio 5.832? Sí, a mí también. ¿Cuánto dio? 5.832. Veamos. Volúmenes, área de la base, que lo tenía allá arriba, todo está relacionado por 8, 5.832, y no dejen de ponerle centímetros cúbicos. Y ahora, no era la pregunta el volumen lo tuviste que sacar a la fuerza. Yo le decía a los chicos, como que yo te digo, que yo tengo 2 años menos que mi marido. Bien, eso es un dato. Vos tenés que salir a averiguar cuántos años tiene el marido de Graciela para después restarle 2 años. No es que te interesaba a vos o yo te lo pedí, pero lo tuviste que sacar para poder usarlo. Y esto pasó lo mismo. Tuviste que sacar el volumen, en realidad, para poder sacar la última pregunta, que dice que hay un cubo, ahí te relacionó el prisma con el cubo en el mismo problema, que tiene el mismo volumen. Ah, el mismo volumen tiene el cubo, entonces hay que saber la fórmula del cubo, el volumen. El volumen del cubo, digo al revés. El volumen del cubo. Volvamos al cubo. Mira dónde te di el volumen del cubo. Tan amarillo para estudiarla. Arista A por A, A cubo. Volumen del cubo es A cubo y yo te estoy dando el volumen. Entonces vas a usar esta fórmula. Pero no es que esta la tenés que estudiar. Estudiás esta y la deducís que tenés que despejar. En todas las incógnitas se despejan las letras. Eso es lo que hacemos en física también. Velocidad es espacio sobre tiempo. Esa me la sé de memoria. Pero la del tiempo la despejo en el momento. O la del espacio. Entonces, vos sabés, esta fórmula, acá vas a poner el número y obviamente para despejar la A pasa a la raíz cúbica. Eso es todo lo que hay que hacer.
Y ahí termina el problema. Ahí. Ahora más abajo. Ahí. El volumen es A al cubo. O sea que A cubo es el volumen. Entonces A es la raíz cúbica del volumen. A es la raíz cúbica del número este. Le saco la raíz cúbica al número y le saco la raíz cúbica a centímetro, por eso queda centímetro. Y ahí terminó la arista, y te pongo la respuesta. La arista de la base del prisma, ahí está mal contestado. La arista de la base del prisma, no, ahí ves, me encontré, era del cubo. La arista del cubo es. Si la pregunta era un cubo. ¿Cuál es la medida de la arista del cubo? Bueno, ¿ves? Ahí encontramos el error, lo arreglamos. La arista del cubo es. Y ahí terminó el problema. Vamos a guardarlo esto. Ahí. Este ejercicio está. Vamos a miel. Este no, tengo que ver el curso. Cerró. Busco contenidos. En contenidos busco encuestas de tomados. Una práctica diferente, no. Juego de escape, que pidieron que lo hagan. Es como que te repasa para poder solucionar todos los problemas. Te vas entreteniendo y resolviendo cosas. Y acá encuestas sobre y acá exámenes. Ay, ¿dónde es que está el video? Exámenes tomados. Encuesta. Escape. Acá, claro, en la clase 12, ahí está. Trabajo práctico. De repaso de todos los temas. El trabajo práctico. Ahí está. Este ejercicio yo busqué que había de prisma. Busqué, y acá está, es este. 8 es la altura, 5.832 centímetros cúbicos el volumen, y con eso saqué la arista del cubo, 18 centímetros. Este problema hice. Después me preguntaron del 32, que es uno que está en el manual, por eso ahí está el 32. Sigamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Les expliqué. Prisma y cubo. Dentro de los prismas está el octoedro. El octoedro, bien parecido a la caja de zapatos. Le puse el dibujito para que vean que hay una fórmula que esa sí les voy a pedir que la estudien así de memoria, porque han tomado preguntas como esta. Bueno, ¿cuál es la diagonal del siguiente prisma, que es un octoedro, ¿no? Tiene un ancho A, una profundidad o largo B y una altura C. Este mismo dibujo podría estar vertical, se parecería a la ladera, bueno, es lo mismo. La diagonal, sacada por el teorema de Pitágoras, acá no está demostrada, sino que escribimos la fórmula, es diagonal al cuadrado es a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Es una fórmula muy fácil, porque es todas las medidas al cuadrado. Yo te puedo preguntar por la diagonal del octoedro, para eso te tengo que dar A, B y C. Las tres medidas de ese cuerpo. Si no te doy las tres medidas, puedo darte la D como dato. O sea que yo puedo decirte, mira, la diagonal de un octoedro es 100. Entonces el 100 va acá, si yo te estoy dando la diagonal. Y te tengo que dar, por ejemplo, A y B para preguntarte la altura. ¿Qué altura tiene el octoedro si la diagonal es 100, el frente es 20 y la profundidad es 30? Entonces, acá iría el 100, acá iría el 20, acá iría el 30 y C es la altura. Una de ellas es la altura. Así que esta les iba a pedir que la estudien así de como está. ¿Esas dos diagonales son iguales? No. ¿Las dos diagonales del octoedro? Sí. Esta no es, no, porque esta es la de la base. La otra igual es la que viene de acá hasta acá, la del espacio. Esta diagonal está en el espacio, ¿sí?
Es como que vos de la punta de tu habitación vas a la punta en diagonal, al piso. Esto va del techo al piso, en el espacio. Y esta es la diagonal de la base. Esta está marcada porque está demostrado el problema. En el manual está demostrado dónde vino esta fórmula. Usa 2 veces Pitágoras, primero en el piso y después en esta pared, ¿ves? Es como si fuera la pared tuya, estuviera la habitación dividida por este triángulo. Por eso está marcada, pero yo estoy hablando de esta diagonal, ¿eh? Esta es la diagonal en el espacio. La diagonal en el espacio del cuerpo es esto, ¿está? Ok. No, son iguales, no, la otra es esta que viene acá, pero la del espacio. Bueno. Esto está todo. Mira, muy bien. Vamos al cilindro. Simpatiquísimo el cilindro. Una lata de durazno. ¿Qué son las bases? ¿Qué figuras geométricas son las bases? Círculo. Son círculos. Y los círculos tienen área. El círculo es como una pista de baile. Vamos a un club, hicieron una pista de baile en forma circular. Listo. Entonces tiene superficie. Si yo saco una cara, la otra es igual. Multiplico por 2. Si le voy a poner piso y le voy a poner tapa, ¿entendés? A la lata o al vaso, bueno, entonces multiplico por 2. Vos siempre sacás una cara, porque en un momento necesitas una sola cara. Para el volumen es área de la base por la altura. ¿Sabés lo que es el volumen de este cilindro? Una tontería, si recién lo expliqué para los demás. Sacás el área de este círculo y lo multiplicás por la altura y ya está. Pero tenés que sacar el área del círculo. El área del círculo, desde la primaria vemos el área del círculo. Es pi por radio al cuadrado. Por eso ahí está la fórmula. Área de la base es pi por radio al cuadrado. Área de las bases, y bueno, si hay 2, multiplico por 2. Ni tendría que escribírtelo. Es decir, ¿para qué lo escribo yo? Quizás no lo tendría que pintar en amarillo, eso sí. Porque no es que vos te vas a estudiar eso. Si vos sacaste un área es pi por radio al cuadrado, bueno, si tenés las dos caras, multiplica por 2. Y ya tenés el área de las bases. Área de las bases. Ahora viene la explicación del área lateral. Es muy interesante lo del área lateral. Les pregunto mientras ingreso a alguien porque sentí un ruido. Si vos agarrás una lata de durazno a la que le sacaste las dos tapas, con el abre lata le sacamos una tapa, le sacamos la otra, me quedó el tubo. A ese tubo le pasás una tijera ahí, de estas que cortan latas, y la aplanás. ¿Qué figura geométrica te queda si aplanás el cuerpo de una lata de durazno? Rectángulo. Exactamente, te queda un rectángulo. Cuando tiramos las latas de durazno podemos decir, bueno, la abrimos, la cortamos, la aplanamos y por ahí hacemos algo con esa. Porque se formó algo plano que es un rectángulo. Y efectivamente, mira el dibujo. Este sería el cilindro aplanado. Y pasa a ser un rectángulo que tiene la altura del cono, del cilindro. Ahí dice H, H de altura, altura del cilindro. ¿Te la tienen que haber dado o hay que averiguarla en el problema? O imagínate que en el problema alguien te la tiene que dar o la tenés que averiguar. Y la base, acordate que esto venía de ser un cilindro. Si yo la miraba como cilindro, esta medida celeste que estoy marcando acá es como tener un anillo, cortarlo y estirarlo el anillo. Yo tengo un anillo, es un aro, ¿no es cierto? Una circunferencia. La corto y estiro el anillo y lo puedo medir en la regla. Eso se llama rectificar. Bueno, acá era la longitud de la circunferencia, pero acá lo hice recto. Pero sigue siendo la longitud de la circunferencia esto. Por eso le puse ahí longitud de la circunferencia, o sea, 2 pi por radio. Esa fórmula sí hay que saberla. También en la escuela primaria vimos la longitud de la circunferencia. O sea que este es un rectángulo que tiene de base 2 pi por radio y de altura la h de altura. Entonces, el área lateral del cilindro, pensalo, pensá que la cara del cilindro es como un rectángulo, cuya base es de 2 pi por radio, porque era en realidad una longitud.
Si vos lo tenés como anillo, aplicarías 2 pi por radio. Pero si lo cortaste y lo estiraste, decís, bueno, quedó 2 pi por radio, pero estirado, bien. Esa medida es 2 pi por radio, por altura. Entonces, la base es 2 pi por radio por la altura. Y ahí está la fórmula del área lateral. No estudio nada de memoria. Estudian de memoria y no saben para qué sirve. En cambio, acá la deduzco. Pienso que la lata de durazno la corté y la planeé, es un rectángulo, cuya base es 2 pi por radio y su altura. Y ahí saqué el área lateral. Ahora, si querés el área total, lo de siempre. ¿Para qué la escribí de nuevo? Y bueno, para que quede ahí, pero es la misma fórmula. El área total es área lateral más área de las bases. Puse en plural porque siempre partimos de que le sumamos las dos bases, salvo que alguien diga lo contrario. Área total es área lateral más área de las bases. Si tenés un cilindro, ojalá te tomen un cilindro. Es uno de los que toman. Haces pi por radio, 2 pi por radio, perdón, pi por radio al cuadrado, sacas el área de una. La multiplicas por 2, tenés las dos caras. Después haces la longitud de la circunferencia por el alto del cilindro y tenés el área lateral. Y los dos resultados los sumás y tenés el área total. Todas cuentas separadas, yo lo explico así. Yo no estudio en fórmula de memoria, todo separado. ¿Y qué pasa cuando te pida el volumen? Una pavada el volumen. El volumen de un cuerpo es área de una base por la altura del cuerpo. Área de la base es el círculo, pi por radio al cuadrado, ya la tenía hecha, se supone que la hice antes. Pi por radio al cuadrado por altura. Entonces, miren. Lo escribí mucho porque vuelvo a repetir lo mismo. Volumen es área de la base por la altura, la misma fórmula que fuimos escribiendo antes. ¿Se entendió el cilindro? Sí, profe. Re fácil el cilindro. Que me tomen el cilindro, que me tomen el cilindro. Vamos a ver si hay alguno acá, en el práctico. Que me tomen el cilindro. Un prisma recto. Acá encontré un cilindro. Mirá qué lindo. Estoy haciéndolo porque yo quiero que hagan el práctico. Porque en el práctico piensen que las coordinadoras van a hacer esto. Che, y si le tomamos, nada más sin respuesta. Y si le tomamos este, bueno, tomémosle este. Bueno, acá no le pongas 270, ponele 500. Si cambian algún número y te toman lo mismo que te avisaron que te iban a tomar. Vamos a hacer este. Pero no lo hice. Hice otro porque me preguntaron por otro. Ay. Ay, se me pega el calor, se me pega la mano en el... Ahí, 16. Un cilindro tiene un área total. ¿Listo? Mira, no sigo leyendo. Estoy pensando. Ya me pongo la fórmula del área total. Tengo que usar el área total. Tengo que usar el dato que me da. Fórmula de área total del cilindro. Recién lo escribí. Área total, la pongo así para no escribir tanto ahora, es igual al área lateral más área de las bases. La dejo ahí. El área total dice que es 270 pi. Eso fue una característica que medio que no me gustó. Lo ponen con el pi, 270 pi, y lo ponen el resultado. Y un poco los chicos los confundió en su momento, cuando lo tomaron, porque decían, ¿y cuál tengo que tomar? ¿Este o este? En realidad es el mismo número, que a 270 lo multiplicaron por pi y dio esto. Y podían tomar cualquiera de las dos cosas. Es más, ¿para qué lo dio esto? Si uno lo quiere hacer, lo puede hacer. No hace falta que me lo diga. Entonces, en realidad los confundió, porque veían los dos números y te preguntaban un poco cuál era el que tenían que usar, y era el mismo número. Ese número yo voy a usar este, va acá, porque es el área total. Después lo voy a reemplazar. Y el área de cada una de sus bases, me está dando el área de las bases, me está dando bastante de datos. Lo voy a poner el dato. A ver. Me está diciendo que el área lateral no, sí, el área total, está bien. El área total es 270 pi.
No quiero que se me vaya de la fórmula porque no tengo a pi. 270 pi y dejo la palabra centímetro, si quiero, y después la pongo al final. Queda más lindo ponerlo, ¿no? Centímetro al cuadrado. Pero de última, una vez te dije, si ves que se complica, lo dejás centímetro, lo pones en el resultado final. Si está todo en centímetros, la respuesta va a ser centímetro. Ese es un dato. Y el otro dato es el área de las caras, y te habla en plural. Y el área de cada cara, cada una de sus bases. Entonces no, me habla en singular, tengo que poner así, área de una cara. Si no querés ponerle cara, no, base, acá es base, perdón. Área de la base, es la base, una, ¿eh? Lo que pasa es que habla en plural porque las dos son iguales, pero una es 81 pi. Por ese motivo decidí dejar usar el valor que tenía pi, porque este también tiene pi. Y yo lo que quiero es que pi en un momento se simplifique. Entonces elegí el 270 con pi. Ahí está. 81 pi de qué? Pi centímetro cuadrado. Centímetro cuadrado. Estoy poniendo los datos. Esos datos se reemplazan en la fórmula. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Siempre hicimos lo mismo en matemática. Tenemos fórmula, tenemos datos, los datos se reemplazan en la fórmula. Obviamente tuve que poner la fórmula de área total si habla de eso. Y ahí empieza a calcular. Lo primero que antes de leer calcular tenés que pensar, sin leer las preguntas. El 270 tiene que ir acá. Y acá es área de las bases. Y acá me dio una. ¿Qué tengo que hacer con este valor? Multiplicar por 2. Exactamente. Una sola alumna tengo. ¿Dónde estarán los otros? Área total, mira lo que hago. Copio y pego acá, donde tiene que ir. Imagínate otro ejemplo que doy yo, que tengo la terna de abanderado. Abanderado, primera escolta y segundo escolta. No te confundí los nombres. El abanderado no puede ir como primera escolta, tiene que ir en su lugar de abanderado. Y esto es lo mismo. Me diste el dato del área total, lo pongo acá. ¿El área lateral me dijiste algo? No. Esto me diste una base, pero me estás diciendo que son iguales, para la parte ya lo sé. Entonces, esto lo multiplico por 2. Por eso yo siempre hago, me equivoqué, era pegar, yo siempre hago las dos bases en un momento, porque sé que en algún momento lo vamos a usar. Pero bueno, acá no lo hice antes. Esto más, estoy dormida, ¿eh? Copiar y pegar acá. Y ahí pongo el 2 porque son dos bases iguales. Si no lo multipliqué antes, lo hago acá. Bueno, ya está. De todas las letras que había, que en realidad eran 3, una queda como incógnita. Así que multiplico por 2 y despejo área lateral. Esto por 2, 2 por 1, 2, 2 por 8, 16. Y pi no se toca. 2 por 1, 2 y 2 por 8, 16. Coma 2 puede ser. 162. 1 coma, ¿no? La coma acá. Ahí. Y esto que está sumando va a pasar restando. En otro paso. El doble de... no iba a coma, perdón. ¿Por qué me confundí? Mirá vos, me confundí el por con la... porque está muy junto ahí. 2 veces 81. Ese valor que está sumando lo paso restando. Vayan restándome, denme una mano. Estoy trabajando mucho. Tomo este que está sumando y lo paso restando. ¿Cuánto da? 108. 108 centímetros cuadrados, pero ahora lo voy a poner al derecho. Voy a decir que el área lateral es 108 centímetros cuadrados. Área lateral es 108 centímetros cuadrados. ¿Profe? Fíjate, perdón, que ni leí lo que me preguntaba, que no es que está bien lo que estoy haciendo. Es para decirte que sí o sí había que hacer esto. Si la única fórmula que tenés que agarrar es esta, porque te habló de área total, y reemplazás todos los datos, el área lateral la tuviste que sacar, te lo pido o no te lo pida.
Ahora vemos qué es lo que quiere, pero esto tuve que pasar por ahí. Sí, pregúntame. ¿No sería 108 pi centímetros cuadrados? Ah, me salté pi, sí. 108 pi, muy bien. Porque pi queda ahí para... Yo no lo toqué, entonces queda en la cuenta. Es 270 pi menos 162 pi da 108 pi. Muy bien por nuestra alumna, compañerita. Llegamos acá. Eso lo tuve que hacer sí o sí. Primera pregunta, la medida del radio de la base. La medida del radio de la base lo puedo sacar antes, mira. Yo ahí porque mostrarte, porque la base me la dio el área. Entonces, para la pregunta A es área de la base, esto, 81 centímetros cuadrados. Eso es dato. Es área de una base. Ahí, área de una base. Cuando te nombra área de una base, tenés que pensar en la fórmula del área de la base. ¿Y esta base qué es? Un círculo, si es un cilindro. Entonces, quiere decir que el área de la base es pi por radio al cuadrado. O sea que 81 es igual a pi por radio al cuadrado, que es la fórmula del área de la base. Esto se sacaba solito, con este dato solo. En el lugar de área de la base pongo la fórmula. Área de la base es pi por radio al cuadrado. 81 es el radio. No, 81 es el área de la base. Pi por radio al cuadrado es la fórmula del área de la base. El 81 era el dato que me dio, que es la superficie de la base. La superficie de una base es pi, 81 pi, pero la fórmula del área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces me quedó esta fórmula, reemplazando. Este es el resultado del área. ¿A quién hay que despejar acá? A R. A R. ¿Y pi qué es? ¿Una incógnita? No, pi es un número que se llama pi, pero es un número. Entonces, de esta fórmula empezás a despejar el radio. ¿Qué hace pi acá? Perdón, profesor, a mí me confunde que usted sacó 81 pi centímetros cuadrados. Eso lo saqué de acá porque es el resultado del área de la base, porque me Claro, lo dio pero así. usted pone igual pi por radio al cuadrado y el pi ya está. No, que es otro pi. Este pi porque se le antojó poner ese pi. Si no, tenés que usar este número que no lo tiene. Ahí yo porque decidí usar este número. Ese pi estaba ahí. Como que yo ponga tu edad con pi. Yo podría poner tu edad en función de pi, por ejemplo. Bueno, te dio el resultado como 81 pi. Eso es el resultado que ya te dio. La fórmula del área de la base, que es un círculo, es pi por radio al cuadrado. Y de acá la única incógnita que me quedó es la R, que es la que paso a despejar. ¿Qué está haciendo pi acá? Multiplico. ¿Cómo va a pasar? Dividiendo. Pasa dividiendo. ¿Qué ventajas tengo por haber dejado pi? ¿Qué puedo hacer ahora? Yo lo dejo. Claro, este pi que acá está multiplicando, pues yo elegí ese resultado, lo simplifico con el que divide. Entonces, simplifico los dos pi y me quedan solo los números. Simplifico pi con pi. Uno multiplica, el otro divide, entonces quedó que el radio al cuadrado es 81 centímetros cuadrados. ¿Quién falta pasar para que ahora despeje el radio? El cuadrado. ¿El cuadrado pasa como qué? Raíz. ¿Raíz de quién? 81. ¿Y la raíz de 81 cuánto es? 9. 9 centímetros. A 81 le saco la raíz y a centímetro cuadrado también. Así que da 9 centímetros de radio. R es igual a 9 centímetros. Punto A resuelto.
Punto B. Viste que lo que yo saqué lo saqué sin leer, porque en algún momento lo voy a tener que hacer. La medida de la altura del cilindro. Ahora sí. La medida de la altura del cilindro. Con el área total, el área lateral y las bases. Las bases las multipliqué por 2, porque hay 2 bases, lo pasé restando el área total y me quedó el área lateral. Esto que hice acá me sirve para el punto 2. El área lateral. Llegué al área lateral. ¿Qué hago con el área lateral? Pensar en la fórmula del cilindro a área lateral. Mira, tengo que ir al cilindro mío. ¿Dónde está el cilindro? Ay, qué calor, juro que se me frena el... Ahí, área lateral. Es la base por la altura del cilindro, porque era un rectángulo. Pero la base en un cilindro era en realidad una circunferencia, nada más que yo la lata la corté y la estiré. Y es 2pi por radio. Esto tendría que estar en amarillo para razonar. 2pi por radio por h. Esa es la fórmula de área lateral del cilindro. Como está, me la copio. Como está. Ay, Dios, es increíble. Se transpira el cosito este del mouse. Y voy acá. Digo, si el área lateral es 2pi por radio, la tengo el área lateral, la acabo de encontrar acá. 2 es un número, pi es un número y el radio es un número que acabo de encontrar. Más fácil lo van a hacer ustedes. Miren, el área en el punto A saqué el radio, que me dio 9, ahí está. El radio me dio 9. Lo saqué. Con el área total averigüé el área lateral. Con el área lateral pongo la fórmula y reemplazo AL por 108 pi centímetro cuadrado. El 2 en su lugar, el pi en su lugar, el radio vale 9 centímetros y despejen el h. Si esta fórmula quieren, la pueden escribir al revés, porque uno tiene esa idea que la incógnita conviene que esté adelante. Bueno, si es así, la das vuelta. Esto no es un pasaje de términos, ¿eh? Simplemente la estoy escribiendo al revés. Área lateral, o sea, 2pi por radio por h es el área lateral. Reemplacen la R por 9 centímetros, el área lateral por este número y despejen la altura y me la dicen, por favor. ¿Puede ser que sea 6 centímetros? ¿Qué dicen los compañeros? Chicos, ¿qué dicen? ¿Cuánto dio? Vamos, que es una cuenta que hay que hacer. Y lo hace la calculadora. Me estoy aburriendo, si no. 6 centímetros. ¡Ay, habló otro! ¡Qué emoción! Mira que le pongo onda, ¿eh? Para no que no sea aburrida. Mira, tomo el dato de AL. Donde dice AL, pongo el dato de AL. El 2, ¿qué dónde está? Pi es un número. El radio era 9. Pongo 9 centímetros acá. Reemplazo, sustitución. Todo es sustitución en esta vida. Y la única incógnita que te quedó es H. Obviamente no lo quiero en esto en amarillo. Amarillo es arriba donde tenés que estudiar. Esto es un problema. Aplicando. Podés pasar todos juntos o multiplicar y después pasarlo. Eso es indistinto. Yo prefiero hacer así. Voy a dejar H, ¿dónde está? Y paso todo esto dividiendo, así lo saco de una.